Mi nombre es Raúl Francia. Estamos con los chicos, José Calderón, gerente general de la tienda DJI San Isidro, que ahora se llama D&T porque ya nosotros hemos abarcado una mayor línea de negocio y ya no solamente estamos con drones, sino también estamos con soluciones audiovisuales. Y en este caso, nosotros lo que venimos un poco a explicarles es el tema de los drones y cuánto los drones nos pueden ayudar a nosotros para lo que son labores de búsqueda, rescate y monitoreo de zonas en el caso de alguna emergencia. Lo primero que nosotros hemos querido mostrarles a ustedes es esto que están viendo acá, y es un poco la evolución de la serie Mini y de la serie Mavic, como ha ido. Nosotros, a lo largo del tiempo, siempre nos hemos familiarizado con los drones, pero con el dron blanquito, ese dron blanco que se veía volar y todo el tema, que ese es el modelo Phantom, y que el modelo Phantom siempre ha sido como que el buque insignia de la marca DJI. DJI en la actualidad es dueña del 85% del mercado mundial de drones. O sea, no es solamente a nivel nacional, es a nivel mundial. O sea, el 85%. En algún momento GoPro intentó hacer algo con un dron llamado Karma, y a ese dron Karma se le ponía la cámara GoPro, pero en realidad no había la transmisión en tiempo real, y lo que le hacía al usuario era prácticamente volar a ciegas. Era que yo mandara el dron y viendo el dron hasta en línea de vista, donde yo lo dominara, viendo qué cosa podía grabar. Hoy los drones ya vuelan georreferenciados. O sea, los drones ya tienen una ubicación en el espacio donde nosotros podemos tener en cuenta qué cosa es lo que estamos haciendo y cómo nos estamos nosotros realizando y cómo lo estamos moviendo. Acá, por ejemplo, tenemos nosotros el primer dron que ustedes están viendo acá, y este es el dron, el Mavic Mini. La serie Mavic fue la primera serie que sacó DJI con los drones plegables. Salió primero el Mavic Pro, luego salió el otro que era el Mavic Pro Platinum, y de ahí ya comenzó a salir el Mavic 2 y salió el Enterprise y todo. Pero la serie Mavic se refiere a drones que son plegables, a drones que yo puedo llevar tranquilamente, ¿no? Plegándolos y, o sea, reduciéndolos a esto, pero que igual me permite moverlo. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el tema? Y cuál es la razón por la cual se creó el Mavic Mini. En la regulación, ¿no? En los Estados Unidos, en la regulación aeronáutica, las aeronaves no tripuladas, en este caso los drones, mayores a 250 gramos de peso, ya necesitaban un registro y necesitaban que quien manejara el dron tuviese licencia. Entonces, la labor de marketing, ¿no? ¿Qué hace? Saco una aeronave que pese 249 gramos, o sea, para uso básicamente recreativo. O sea, yo lo puedo volar, obviamente con una preparación, con un cuidado, pero no me exigía que yo registrara la aeronave ni que tuviese la obligación de sacar una licencia para manejarlo, porque no estaba dentro ni del peso ni del parámetro que la ley americana permitía. Por eso es que salió esto, y por eso es que le pusieron el sticker grandazo acá, que era 249 gramos. Esa es un poco la historia y del nacimiento del Mavic Mini. Pero como es un tema que busca reducir peso, este dron es también altamente siniestrable. ¿Por qué? Porque no tiene sensores anticolisión. Si ustedes se dan cuenta, los únicos dos sensores que tiene son acá, que es el IMU, que es para medir la distancia entre el piso y entre el aire, ¿no? Al momento que se va a elevar. Pero, por ejemplo, no tiene sensores. Si ustedes se dan cuenta, acá son, o sea, rendijas de ventilación y no hay ningún otro tipo de sensor. Por eso es que estos drones, como no se manejan de esa forma, son altamente siniestrables. Alguien no vio un cable, o sea, si no lo vi yo, el dron menos lo va a detectar. El dron se queda, se cae, se siniestra, se estrella contra una pared, se va contra un árbol. Entonces eran altamente siniestrables, sobre todo en gente principiante, en gente que no tenía la preparación o el expertise como para manejar un dron, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de drones se hacen en recreación, porque cuando uno entiende labores de recreación al aire libre, playa, campo, nunca en ciudad. En regiones como, por ejemplo, en Europa, está prohibido el vuelo de los drones en ciudad. O sea, si lo ponemos en el contexto de Lima, yo podría volar mi dron, pues si estuviese, digamos, Santa Rosa, Ancón, Villa El Salvador, Lurín, zonas abiertas. Pero si yo lo quisiera volar, por ejemplo, como en Barranco, Lince, San Isidro, sencillamente no podría por el tipo de regulación que maneja Europa. Estos son drones básicamente recreativos, que se pueden utilizar para temas audiovisuales, para yo tomarme una foto en una playa, quiero que se vea la playa o quiero que se vea el mar, entonces yo le
levanto el dron hasta una línea de vista donde yo lo maneje, donde yo lo tenga y lo pueda traer con seguridad, ¿no? Entonces, esto fue, digamos, como que la evolución. Después de esto, ya vinieron otro tipo de mejoras, como por ejemplo, este dron que ustedes están viendo acá, que es el Mini 3. Ya el Mini 3 lo que traía eran sensores, ¿no? Que ya un poco más avanzados en la parte de abajo, pero de igual manera no traen sensores acá, sino son básicamente rendijas de ventilación, tanto a este lado como al lado que está aquí. Entonces, ¿y cuál es la otra ventaja? Que ya con el tema de las redes sociales, la cámara puede grabar tanto en horizontal como en vertical. Entonces ya permitía que esta aeronave tuviese la posibilidad de hacer ya tomas para contenido en redes sociales. O sea, si es formato TikTok, tiene que ser en formato vertical. Si es, por ejemplo, para YouTube o hasta para Facebook, en formato horizontal, ¿no? Entonces ya permitía que la cámara girara para poder hacer ese tipo de movimiento y ya le daban incluso un poquito más de peso, ¿no? Y la forma ya un poco también iba cambiando. Si se dan cuenta ustedes, la evolución. Las baterías de esto se ponen por la parte de atrás, ¿no? Las baterías salen y son extraíbles. Entonces hay baterías así, hay también baterías de larga duración que pesan un poco más y que le dan un poco más de peso. Pero si ustedes se ponen a pensar y se dan cuenta, miren, todo es puro plástico. Entonces lo hace mucho más ligero y ya se dan cuenta ustedes de cuánto avanza la tecnología porque todo va en las tarjetas impresas. Los sensores del GPS de todo dron siempre están hacia este lado de acá. Si yo estoy en la calle y yo tapo esto con mi mano, o sea, los sensores de GPS sencillamente no captan, ¿no? Y lo que hace el sensor GPS es georreferenciarme. Luego ya hemos tenido nosotros la evolución a este Mini, que es el Mini 4 Pro. Y este Mini 4 Pro ya trae sensores, y si son sensores anticolisión. Los trae acá, en la parte delantera, los trae en la parte superior, pero ya no trae ni en la parte posterior ni en los laterales, ¿no? O sea, ya no tiene sensores, pero ya han avanzado un poco. ¿Por qué? Porque son los drones que son más portátiles, pero que no son hechos para trabajos tan forzados. O sea, por poner un ejemplo, es como que yo pretenda remolcar un bus con un hatchback. O sea, de repente lo va a poder hacer, pero yo estoy forzando la máquina, me estoy tirando el disco de embrague, me estoy tirando, o sea, el motor y cosas por ahí. Pero dentro de lo que es la línea Mavic también, nosotros tenemos ya que es el Mavic 3. Y este Mavic 3 ya es un dron mucho más pesado y mucho más preparado para otro tipo de faena. De igual manera, es un dron que mantiene la esencia de yo poder plegar, ¿no? los brazos y tenerlo de esta manera. Pero si comparamos, por ejemplo, este que está aquí es un Mavic Pro, que tiene 3 tipos de cámara y que tiene la colaboración de Hasselblad, que es una marca de cámaras de alto nivel. O sea, hablar de cámaras Hasselblad es como si en autos habláramos de Rolls-Royce. Ni siquiera de Mercedes-Benz, sino de Rolls-Royce. O sea, una cámara Hasselblad puede estar llegando a costar fácil $80.000. Una cámara Hasselblad, porque es una cámara de otro nivel y de otro lot. Pero en este caso hacen una colaboración y tenemos nosotros la forma y la manera de poder tener esto a nuestro alcance. Entonces, teniendo en cuenta y viendo un poco lo que es la evolución, se dan cuenta que la esencia de los drones es básicamente la misma, que es plegable y que mantiene. Acá, por ejemplo, nosotros vemos que sí tenemos sensores en la parte frontal, sí tenemos sensores en la parte posterior, tenemos en la parte superior también, y acá tenemos otro tipo de sensores, sensor infrarrojo y otro tipo de sensores también de brújula, de IMU, de altura, que nos permiten a nosotros tener un poco más de vuelo controlado, ¿no? Estos son luces. Cuando yo levanto el dron en la noche, al momento de despegar, me muestra un halo de luz para saber a dónde está, y cuando va a aterrizar, de igual manera. Entonces, esto es un poco lo que nosotros debemos tener en cuenta, básicamente en lo que es la estructura de lo que son los drones. Ahora, en el tipo de manejo que nosotros debemos tener. Los controles remoto que usa DJI tienen 2 joysticks y que son básicamente similares a los pedales de un auto. El auto puede cambiar la forma, el auto puede cambiar el tamaño, puede cambiar el concepto, pero yo sé que si voy a manejar un auto mecánico, tengo 3 pedales. Si yo voy a manejar un auto automático, sé que tengo 2 pedales. Y yo sé que en el caso del carro automático, la palanca arriba es P, N, D, y si es secuencial, ya tengo para manejar la caja secuencial. Y si yo sé que es un carro mecánico, sé que tengo que meter primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Si trae sexta,
y también tengo el tema de la reversa. En el tema de los controles remoto es básicamente lo mismo. La forma del control remoto. El control remoto trae los joysticks que están aquí y el joystick que yo manejo hacia el lado izquierdo, que es el de acá, me sirve para darle altura al dron, para descender, y si yo muevo a un costado, el dron gira sobre su eje hacia donde yo le doy, izquierda o derecha, con el joystick de la mano izquierda. Y el joystick de la mano derecha es adelante, atrás, izquierda y derecha. ¿Cuál es la manera recomendada de poder volar el dron? Siempre tener el dron en la misma línea de vista del piloto. ¿Por qué? Porque el dron va a respetar mis sentidos. Eso es a lo que comúnmente se le llama el error de principiante. Cuando yo vuelo el dron, que el dron me mire a mí para yo ver la cámara del dron. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el dron aquí, el dron está mirando hacia donde yo estoy mirando. Entonces, si yo le digo al dron con el control remoto, ve a la derecha, el dron va a la derecha. Si yo le digo, ve a la izquierda, el dron va a la izquierda. Adelante, adelante, atrás, atrás. Pero si yo volteo el dron y yo tengo un árbol y tengo el dron con el riesgo de que se va a estrellar y tengo el dron volteado, yo le voy a decir al dron, dron, salte de ahí. Yo le voy a mandar la orden para que el dron se vaya a la izquierda, pero el dron interpreta su izquierda y lejos de yo sacarlo, lo estoy mandando hacia el árbol, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que nosotros cuando vayamos a operar el dron y lo vayamos a despegar y aterrizar, tengamos en cuenta que el dron responda a nuestros sentidos. En el aire es difícil ver cuál es la punta del dron y ver cuál es la parte posterior. En el aire, para yo poderme ubicar en mis sentidos, ¿qué hago? Un truco, doy la palanca hacia adelante. Y si yo veo que cuando le doy hacia adelante el dron se va hacia atrás, es que el dron está volteado. Tengo que voltearlo. Si yo le doy adelante y el dron se mueve a un costado, es que la punta está movida. Entonces yo tengo que siempre ver que el dron responda a mi sentido para que yo lo pueda maniobrar y pueda manejarlo y pueda tener un mejor control respecto a lo que es el comportamiento del dron. Otro error de principiante que hace la gente es que cuando tienen el dron en el aire, lo agarran de acá sin que pise, o sea, sin que toque el piso, lo agarran de acá y lo voltean. O sea, esta es una herramienta válida, pero esto es un aterrizaje de emergencia. Si yo estoy de repente en una superficie muy agreste donde el dron no tiene estabilidad, lo puedo hacer. Si yo estoy volando el dron sobre un yate y tengo que el yate se mueve mucho y no tengo la estabilidad para poder aterrizar el dron, lo acerco, lo agarro, pero es una medida extrema. ¿Por qué? Porque estas hélices del dron, o sea, son filosas y esto no es que me va a arañar si me agarra a mí, esto me corta y me puede hasta mutilar. Entonces, por eso es que es riesgoso y es complicado que yo maniobre el dron agarrándolo de esta manera si es que tengo una superficie firme y estable como el piso para yo poderlo hacer aterrizar. Entonces, ¿es una maniobra válida? Sí, pero no es una maniobra recomendada que nosotros podemos hacer. Entonces, el dron tiene partes básicas y esenciales. Los brazos, los motores, estas patitas que están acá, no solamente son patitas, son las antenas de transmisión. Esta es la antena que me permite que el dron le mande señal al control remoto y lo mantenga estable. El dron siempre va a grabar su imagen dentro de la máquina. No lo va a grabar en el control remoto. O sea, yo veo por el control remoto, pero en el control remoto yo lo que tengo simplemente es una referencia en tiempo real de lo que el dron está visualizando. Yo voy a grabar todo en la tarjeta de memoria, en el slot de la tarjeta de memoria que trae el dron. Entonces todo va a quedar registrado aquí. No es que nosotros grabamos en el control remoto. Grabamos básicamente aquí. Y el tema de la altura. Los drones se elevan hasta 500 metros de altura. Hasta 500 metros. Pero cuando yo llego a los 120 metros, ya la aeronave me lanza una alerta. Que yo estoy al límite de los 120 metros y que si yo paso los 120 metros ya estoy invadiendo el espacio aéreo comercial, ¿no? De aeronaves, como avionetas y helicópteros. Entonces yo tengo que asumir el riesgo de que estoy volando ya sobre la altura permitida, ¿no? O sea, es como que yo estoy, digamos, o sea, manejando por acá. Si yo voy a salir a esa avenida rápida, ya me dicen, ojo, es una avenida rápida, igual es arriba. Vas a irte, pero arriba ya vuelan helicópteros, vuelan avionetas, ya tienes que tener cuidado. Entonces ya eso debe tenerlo en cuenta un piloto con cierto expertise, ¿no? Ahora, se puede sitiar y dependiendo de cada uno de estos drones, hay un tiempo, o sea, hay una distancia que puede alcanzar. Hay distancias de hasta 8 kilómetros, 4 kilómetros, 6 kilómetros, pero, o sea, el vuelo del dron tiene que ser un vuelo responsable. Si yo tengo un incendio, por decir, en el Galvez Chipoco, yo no voy a pretender salir desde acá para mandar el dron desde acá al Galvez Chipoco. O sea, una cosa es que tenga alcance, pero normalmente si yo voy a volar el dron, la manera más inteligente de poderlo volar es hacia
haciéndolo a través de un lugar cercano. Si yo tengo, por ejemplo, una emergencia en este sector, yo busco que ponerme primero a salvo, a buen resguardo en algún punto, y lo que hago yo es despegar el dron, pero en un lugar cercano. O sea, no es que porque el dron me vuela 8 kilómetros, pero bacán, pero yo vuelo de acá, no, me da flojera irme hasta allá. Mejor lo mando de acá al Chipoco y voy viendo. Tengamos en cuenta que el dron también es sujeto a interferencia. O sea, el dron vuela hasta 8 kilómetros de alcance siempre y cuando se den las condiciones necesarias. Número 1, que tenga un ambiente plano. Número 2, que no tenga interferencias. Las antenas, las concentraciones grandes de metal me hacen a mí tener interferencia electromagnética y hacen que el dron se pueda bloquear, que el dron no pueda responderme básicamente a lo que yo necesito o a lo que yo quiero hacer. Entonces son temas a tener en cuenta. Si yo tengo una emergencia, yo llego con el dron al punto de la emergencia. Si la emergencia es acá y yo veo un lugar seguro, no, acá hay mucha maquinaria, me voy al frente, levanto el dron y de ahí comienzo a volarlo. Pero no es que yo pues lo vuele a control remoto a 3, 4 kilómetros. Entonces, y hay gente que lamentablemente piensa eso. Nosotros en la tienda hemos tenido un cliente que compró un dron, industrial. O sea, tenía plata, compró un dron industrial y él vivía en el Golf. Entonces él de su balcón del tercer piso quería sacar el dron, volarlo y llevarlo hasta la chamba de la enamorada para espiar a la enamorada, a ver con quién conversaba y a ver con quién le sacaba la vuelta o quién no hacía. Entonces yo le digo, el dron no es para esto. No, pero yo lo quiero, y él lo sacaba de ahí. Entonces hay gente que no tiene el concepto de lo que realmente se necesita para poder utilizar un dron. Entonces, si bien es cierto, el dron tiene cobertura, tiene distancia, tiene todo, sí, pero lo mejor y lo más recomendado es que yo lo vuele de puntos cercanos, donde yo tenga el dron en línea de vista y donde yo lo pueda utilizar. Si yo voy a hacer un vuelo básicamente para rescate, se hace eso. Si yo estoy en el acantilado y yo quiero ver a dónde está la persona, yo despego el dron de la playa y vuelo y lo acerco al acantilado que lo tengo ahí, pero que me permita a mí visualizar la zona de emergencia y que me permita a mí también, o sea, tener el dron en línea de vista, siempre, para yo poder maniobrarlo. El dron tiene luces en la parte delantera y en la parte posterior. Emite unas luces. La punta del dron siempre va a ser color rojo. Si yo en la noche estoy volando el dron y no sé cuál es la parte frontal, las dos luces rojas de adelante me van a indicar que es la punta del dron, que es la parte donde está la cámara. Y en la parte posterior tiene LEDs que cambian de color. Cuando el dron está en luz verde, es que está georreferenciado y que está con todas las condiciones óptimas para poder volar sin ningún problema. Si el dron está en luz amarilla, ya significa de que no está geoposicionado de manera correcta. O sea, que falta, que no tiene la referencia de los satélites de manera correcta. Pero si yo tengo el dron de la parte de atrás con las luces rojas encendidas, eso quiere decir que estoy con la batería baja y que debo traer el dron y que lo debo yo aterrizar. ¿Qué es lo que pasa con la batería del dron? Todos los drones de DJI vuelan siempre de manera segura, el 70% de la capacidad y guardan el 30% para que yo haga el retorno al punto de origen, el RPO o el retorno a casa, de manera segura. ¿Cuál es el segundo error de principiante que hay en los drones? Así como el primer error es no situar el dron en la vista del piloto y que responda a mis sentidos, el segundo error común es la batería. Las baterías de los drones son baterías caras. No todos tienen el bolsillo para poderse comprar 3, 4, 5 baterías. Entonces, ¿qué pasa? Están haciendo un vuelo. Uy, me marcó batería baja. Un ratito más que me falta esto. No tengo batería, no puedo regresar, no tengo cómo cargarla. Un ratito más. Y le dan, y le dan, y le dan. El dron, después de marcar batería baja, marca batería crítica. Y cuando marca batería crítica, ¿qué es lo que hace? El dron a donde está, bloquea el control remoto y el dron lo que hace es aterrizar con el 10% de batería que le queda para que no se apague en el aire. O sea, el dron lo que va a hacer, donde esté, bloquea el control remoto y aterriza. Yo no sé si el dron va a aterrizar en un techo, en un auto, en una carretera, en la copa de un árbol, en el río, en el mar, en cualquier lugar. Entonces, ese es el segundo error de principiante que hay cuando uno maneja un dron. Eso es lo que pasa. Entonces hay que tener en cuenta que cuando uno va a hacer unas labores, o sea, de alto rendimiento, como en el caso monitoreo de emergencias, debe tener un backup, un banco de baterías que le permita a uno ir bajando el dron, cambiando baterías y mandando el dron para poder hacer ese tipo de trabajos y ese tipo de reconocimiento, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, para la labor que es básicamente la de bomberos, eso. Si yo tengo el dron y quiero hacer tomas, o sea, audiovisuales, sí, me puedo dar cierta licencia, puedo mandarlo un poco más allá, me puedo ir más allá porque el dron me lo permite. Pero en el caso que, por ejemplo, uno quiera tener un helipuerto de drones, lo recomendado es tenerlo en lo alto, porque si yo lo tengo en lo alto, tengo toda la ciudad vacía. Yo despego el dron de acá, por la antena que tengo y por el árbol, ya voy perdiendo señal. Yo mando el dron allá y seguramente la pared me va a interferir la señal y ya voy a tener, o sea, dificultades, me va
va a marcar, o sea, señal baja o señal perdida. Entonces debo tener en cuenta eso y debo tener en cuenta que hay que hacer un manejo siempre visualizando cuál es el entorno donde yo voy a volar, ¿no? Entonces tener en cuenta siempre ese tipo de situaciones para lo que es el dron. Volviendo a lo que es el control remoto. El control remoto siempre me da a mí mano izquierda, manejar el joystick, ¿no? Para altura, descender, para que gire sobre su eje hacia la izquierda y gire sobre su eje a la derecha. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Siempre va a ser, ¿por qué? Porque el seteo viene en modo 2, que es el modo de fábrica, que es el modo por defecto, por default, ¿no? Siempre cuando un bombero piloto recibe el dron de otra persona, le tiene que preguntar, ¿en qué modo estás volando? Estoy volando en modo 2, que es el modo predeterminado, porque el modo 2 me dice a mí lo que yo les he dicho. Este joystick es para altura. Si yo le cambio al modo 1, yo puedo invertir y puedo hacer que la altura yo la maneje de acá y que de acá maneje el otro. O sea, yo puedo invertir. El modo 3 yo le puedo dar otro tipo de configuración, pero yo me estoy mareando, porque si yo no le digo al piloto en qué modo estoy volando, al final el piloto va a pensar que es lo normal y puede cometer un error, ¿no? Un error humano. Al igual que en las aeronaves, en los aviones, el 95% de siniestros que se dan con los drones son por error humano. Entonces, ¿por qué? Por alguna de las cosas que yo les voy diciendo. Otro tema, el dron, al manejar el dron, uno tiene que tener en cuenta que esto no es el control remoto de una Play, que comienzo a mover los joysticks y comienzo a mover a cada rato. Siempre lo recomendable es movimientos lineales y un movimiento a la vez, si soy principiante. Pero si ya yo tengo el expertise, debo tener la rapidez para subirlo y para yo poder maniobrar y para poder situarme ya maniobrando y manipulando ambos sticks. Si yo todavía soy principiante recién, lo que yo hago es uno a la vez. Primero elevo, luego acerco, luego sitúo, acomodo y recién visualizo. Cuando recién estoy comenzando a darle el dron. Y el dron, como siempre, el dron es práctica porque esto es como manejar una moto, como manejar un auto, como manejar un scooter o hasta una bicicleta. Uno tiene que sentirle, o sea, y tiene que agarrarle la caña y uno tiene que saber que cuando maneja un carro pisa el freno y es mucho más exacto y hay otro que es más largo, o cuando uno suelta el embrague sabe que sale más rápido, sale del fondo, ya uno tiene que ir más o menos midiendo y viendo cuál es. En este caso es igual. Este dron no corre igual que este. O sea, la caña no es la misma, la percepción no es la misma. Claro, en el aire todos se mueven similar, pero yo debo saber que el momento de aterrizar o de bajarlo, ya yo sé que tengo una cierta tolerancia y un parámetro para poderlo yo maniobrar y para poderlo manejar. Entonces, así es como yo tengo que más o menos ir viendo cuál es el tipo de manejo que yo le tengo que dar. Cuando yo les hablaba de los drones de rescate, el dron de rescate es parecido a este dron de acá. Y el dron de rescate aquí trae un slot para accesorios modulares que me permiten poner una bocina, una luz tipo lámpara o una luz de paralaje. La luz de paralaje es la estroboscópica, ¿no? Que ya yo les he explicado cómo es que funciona. Entonces, eso me permite a mí. Y las cámaras que también, así como esa, viene una cámara térmica, que yo puedo tener la pantalla compartida. Entonces, como yo les decía, ustedes pueden tener un tema de hacer una inspección y ustedes de repente no se dan cuenta, ese edificio de acá se ve normal, pero si yo le hago el dron y yo le hago la cámara térmica, algún punto de calor me va a marcar. Entonces, eso ya está fuera de lo común. Hay un punto de calor, puede haber un horno, puede haber un foco de fuego que no se está percatando, o puede haber maquinaria que genera calor y que yo no la estoy notando y que puede ser evidentemente un riesgo, porque si yo tengo un incendio acá o tengo una fuga de gas y tengo un punto de calor, al chocarse, eso es una explosión fija. Entonces, claro, los drones industriales son de ese tamaño. No son chiquitos, ¿eh? No son chiquitos. Claro, hay más grandes, hay más grandes. Los más grandes son, digamos, el M30, que es un dron ya industrial, que es un dron más o menos de este tamaño, más alto, con otro tipo de hélices, pero que está preparado para volar bajo lluvia, por ejemplo. Con ese dron yo puedo volar bajo lluvia, o yo puedo de repente, hasta en cierta manera, por la fuerza del agua, el agua más el aire me genera como una atmósfera lluviosa, ¿no? Que este dron, por ejemplo, no la aguantaría, pero que si yo meto el otro dron más industrial, que es el M30, que ya viene preparado para eso, ya yo puedo tranquilamente meterlo y puedo darme esa licencia de saber que puedo acercarme para poder monitorear o ubicar. De repente hay víctimas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hubiese sido si hubiésemos tenido un dron así en la catástrofe que pasó en las Malvinas, en Nicolini, con los chicos atrapados en el contenedor? Yo hubiese podido ver cuál era el acceso, dónde estaban los chicos y qué tipo de peligros tenían alrededor. O sea, en esa época todavía no había ese tipo de drones como para poderse acercar. O en todo caso un dron de rescate que les diga, chicos, están ahí bien, tienen oxígeno, está cerrado, están con candados, para poder maniobrar y para poder, o sea, accesar. Los drones hoy también nos permiten a nosotros poder revisar estructuras que están, o sea, con riesgo de colapso, sin ir muy lejos. Yo con el dron puedo ir y puedo meterme, o sea, puedo sacar fotos y video de la torre, por ejemplo. Ver en realidad
realidad cómo se ve el techo desde arriba, qué le hace falta, cómo está la estructura del costado, sacar fotos, sacar video, tener un reflejo. Yo tengo, por ejemplo, una casona, como la que hemos visto, a punto de colapsar. Yo no voy a meter un fotógrafo para que se caiga con la estructura, ¿no? Un puente. El puente de los suspiros llegó a un tema de emergencia. Pucha, manda a alguien, sácale una foto. Entonces, para eso se utilizan los drones también. Ya hoy en día el dron es el aliado del bombero. Ya no simplemente es un tema para tomarme una foto en plena emergencia, ¿no? La casa quemándose y yo con la toma arriba, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Se puede hacer. Se puede hacer. Los accesorios es uno, por decir, parlante y algo más. No, es uno a la vez, es uno a la vez. O sea, si yo estoy durante el día y tengo, por ejemplo, un incendio en un edificio, pero a mitad de estructura, entonces lo que yo tengo que hacer es tratar de calmar a las personas que están hacia arriba y decirles cuál va a ser el punto de evacuación, ¿no? En un edificio, por ejemplo. A la gente de arriba, mantengan la calma, no se desesperen, no traten de bajar, estamos combatiendo el incendio, ya les vamos a dar indicaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo en la noche estoy tratando de buscar algo, tengo la lámpara. Pero si yo voy a hacer un vuelo ya mucho más amplio, donde me van donde voy a hacer una labor conjunta con helicópteros, por ejemplo en el BRAEM o algo, si necesito la luz de paralaje de todas maneras para que el helicóptero me vea, para que el helicóptero sepa que yo estoy volando con él y que estoy haciendo una labor conjunta, por ejemplo. Por ejemplo, en una maniobra, digamos, donde se necesitan operaciones múltiples, simultáneas, o sea, un dron no basta. Exacto. O sea, tendría que mandar un par. Claro. Uno con la que maneje el tema térmico, ¿me entiendes? El otro que maneje el tema. Claro, uno para el tema térmico y el otro para el tema básicamente de lo que es. Si yo tengo acá, lo primero que yo tengo que ver es cómo estoy situado y cuál es el riesgo de que esta estructura pueda colapsar o que pueda hacer que el fuego se vaya a la siguiente vivienda. Pero para eso necesitas el dron adecuado para ambas maniobras. Exacto. Yo tengo el Mini 3, Ya. pero yo no puedo hacer el reconocimiento ahí porque yo sé que tengo posible, qué sé yo, derrumbe o por último el humo mismo me valora la pena. Claro, podrías hacerlo, digamos, a la contra del aire. O sea, si el humo se te está yendo para allá, tú te vas hacia el otro lado, vuelas de lejos, pero ¿qué te permite, por ejemplo, el dron? Que tú puedas ubicar dónde está la zona y cuáles son las rutas de acceso. O sea, tranquilamente, mira, está acá, allá, ¿qué avenida tengo libre? Tengo Bolognesi, sí, no entres por acá porque esta está cerrada, pero puedes entrar por allá. Ya te puede dar una idea de cómo está o cuán grande puede ser. O sea, a lo mejor tú puedes tener una humareda gigante y el foco es uno solo. Pero, o sea, entiendo que el humo denso lo da el material inflamable. O sea, puede ser que sea un cuarto que se está quemando, pero el humo es como que se estuviese quemando toda la casa. Entonces tú con el dron puedes también, de manera circular, hasta cierto punto, o sea, puedes hacer un vuelo de 180 grados contrario al viento y al humo, obviamente, y al foco de calor, para que tú te puedas dar una idea de dónde estás volando y cuál es el entorno que tienes cerca. O sea, yo no sé qué tengo cerca porque estoy a nivel del piso, pero el dron sí me da a mí la posibilidad de yo poder saber, oye, mira, acá atrás hay como 4 quintas, acá al costado he visto un almacén con barriles. No sé si estén vacíos o tengan agua o tengan combustible. Te permite visualizar, tener otra visión, otro ojo, más allá de lo que el bombero tenga en el piso. Entonces, siempre es recomendado que cuando haya una emergencia y se desate una emergencia, primero el reconocimiento a través del dron. Levante el dron. ¿Qué tenemos alrededor? Mira, son casas que son de materiales rústico, madera, cartón, quincha. Ya uno sabe que eso se va a ir en un 2x3. Oye, al costado hay un almacén, de repente hay un almacén de reciclaje, el fuego llega ahí y eso se convierte también en otro foco peligroso. Entonces eso nos permite a nosotros tener el uso del dron. Y obviamente si tenemos un dron de rescate, como les digo, es un dron mucho más grande que nos permite a nosotros podernos dar cierto tipo de licencias, ¿no? Acercarnos un poco más al foco, tener un zoom más potente que me permita a mí de lejos visualizar qué es lo que tengo y poder hacer en ese caso el tipo de inspección. Una consulta, ¿cuál es la resolución? Los drones de consumo tienen normalmente hasta 20 megapíxeles de resolución en cámara, pero estamos hablando como que ya los drones industriales ya tienen 48 megapíxeles reales, ¿ah? Y tienen un zoom hasta de 10x. Claro, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una emergencia de materiales peligrosos, mira, ahí hay unos barriles, ahí hay tanques, o sea, solo podemos identificar los tanques a menos que lleguemos al código. Exacto. Y eso se hace... Se necesita un zoom, claro, una fotografía de muy alta resolución que nos permita trabajarla en el puesto comando y decir, acércate, ya, está le compuesto. Claro. Pepe, ¿cuál es la cámara que teníamos que te daba era hasta 400x o 40x de zoom? El M30T.
El M30T, claro. Claro, ese tiene 200x de zoom. 200x de zoom. O sea, yo puedo estar... Llegar al código, o sea, el código tiene tamaño. Un ejemplo de la tienda que tenemos ahí en San Isidro, lo hemos elevado más o menos a 120 metros y eso hemos hecho un acercamiento hacia el mar. En un día soleado hemos podido ver clarito la isla de Florencia. Entonces, eso, por ejemplo, ¿por qué? Porque son drones que nos permiten a nosotros tener otro tipo de tecnología que no está al alcance de todos. O sea, El dron es sellado, el dron es sellado. o sea, no hay posibilidad de chispa ni nada de eso. No. Los drones de gama industrial sí, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos una fuga de gas, ya, cuando tenemos una fuga de gas no podemos hacerlo a no ser que estemos muy alejados, porque la fricción propia de los motores ya es un imán y eso puede detonar. Eso fue lo que pasó, creo, en Villa Salvador, ¿no? Que una persona prendió el carro y ahí se desató todo, ¿no? O prendió una luz, creo, y ahí ya todo se fue. No, es más, inclusive a veces se habla de que no se ha dado el caso acá, pero que prender una linterna o activar un celular es suficiente para hacer una ignición. Claro. Por ejemplo, ese tipo de drones, que son los drones sellados, son los recomendados, por ejemplo, para hacer el estudio y hacer la inspección, por ejemplo, de torres de alta tensión. O sea, en una torre de alta tensión, para yo poder tener una toma a detalle, con unos drones como yo tengo que acercar el dron. Pero es tanta la energía que va en esos cables que esa energía me bloquea el dron. Y el dron o se va a estrellar o se va a otro lado y cosas. O sea, y es así. Nos pasó, ¿te acuerdas, Pepe? En Chimbote fuimos con un Mavic a hacer una demostración, el Enterprise, y estábamos haciendo un vuelo de fotogrametría, ¿no? Que el dron volaba así. Y de repente nosotros estábamos viendo y el dron hacía el movimiento, pero se estaba yendo. Se alejaba y estaba mar adentro. Y no respondía, porque cancelábamos la misión y no respondía. Y el dron se seguía yendo. ¿Por qué? Porque en esa parte los tubos de fierro que van por el mar y todo el tema en esa zona me generaron interferencia. Al final pudimos traer el dron con 5% de batería, ¿no?